Necesitamos decisiones valientes, coherentes y orientadas a generar condiciones reales para que las empresas crezcan, se formalicen y contraten. Necesitamos dejar de lado la confrontación y construir acuerdos mínimos que nos permitan avanzar. También lo decimos con toda claridad, no se puede hablar de empleo sin hablar de empresas. El sector empresarial no es el adversario, es el motor del empleo. Y para que ese motor funcione, necesitamos combustibles. ¿Cuáles son? La estabilidad jurídica, la seguridad, reglas claras, incentivos reales. Apoyar al sector privado grande y pequeño no es un favor ni es un privilegio. Es una obligación del Estado para garantizar el bienestar de millones de hondureños. Desde el COEP reafirmamos hoy nuestro compromiso con el país, con el trabajo, con la dignidad, con la libertad de emprender y con la firme convicción de que Honduras solo saldrá adelante si trabajamos juntos, si escuchamos a la gente y si tomamos decisiones centradas en crear oportunidades para todos. Hoy levantamos la voz no solo como empresarios, sino como ciudadanos comprometidos, porque Honduras no puede esperar más y porque el empleo no puede seguir siendo una promesa, debe ser una realidad. Cuidemos el empleo. Las palabras de Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con este enérgico llamado al gobierno que hace la empresa privada al gobierno para generar condiciones para el empleo. No se puede hablar de empleo sin empresas, ha dicho don Armando Urtecho, y se necesita inversión en el país y generar las condiciones para traer esa inversión, para poder generar los empleos que sostengan la economía del país. Vamos a escuchar esta parte de la comparecencia, ahora conferencia de prensa. Todos los días o todas las semanas vemos que se van más empresas. ¿Cómo podrían haber pasado a ser empleados permanentes? Lo otro, también ha dicho que un 10% de hondureños ha dejado de ser pobres y un 13% ha dejado de ser de extrema pobreza. Si no hay trabajo, ¿cómo es posible? Y lo otro, continúan los ataques hacia la empresa privada por parte del gobierno. Bueno, con mucho respeto para el funcionario, voy a empezar diciendo que se redujo, dice, un 10% y de extrema pobreza un 13%. Eso significa, ¿qué significa? Que salieron de la pobreza extrema y entraron a la pobreza. Pero solo cambiaron de categoría, no es que obtuvieron un empleo. Que se ha reducido del 8 al 5% y que hay 150,000 empleos nuevos. Pues no sabemos de dónde sacó la cifra y dónde están esos empleos. Así de sencillo. Y que 300,000 personas antes tenían empleo por hora, ahora tienen permanencia. No sé de dónde sacó él las cifras, de dónde están los datos oficiales que crean ese principio. Las muestras entre el año 2021 y el 2024, la ocupación prácticamente se mantuvo estable. Entonces, ¿dónde están esos 300,000 empleos de los que habla el secretario de Estado? Es bueno hablar y es bueno querer decir que se han logrado cosas, pero en la calle es otra. A la población hay que decirle la verdad. No se han logrado esos empleos, no se ha reducido la pobreza. Entonces, nosotros aquí venimos a levantar el estandarte del empleo. ¿Qué es lo más importante para el desarrollo de un país? El empleo. La gente teniendo empleo puede desarrollar su familia, y el desarrollar la familia es desarrollar el país.